La clase pasada vimos la clase del rol del supervisor SOMA, ¿no? Del rol, el liderazgo que tiene el supervisor SOMA en cualquier tipo de industria, ¿no? El día de hoy vamos a ver el tema, son inspecciones de seguridad, salud en el trabajo y gestión de no conformidades, ¿no? Es algo que también hace el supervisor SOMA, ¿no? Hace inspecciones, ¿no? Y a pesar de no ser supervisores SOMA, creo que todos en algún momento hemos hecho alguna inspección, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo o caminando por la calle, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar eh, con una pregunta, la cual es, ¿alguna vez han realizado alguna inspección interna? No, esta pregunta sí está orientada hacia, ¿han realizado alguna vez una inspección en su trabajo, en su centro de trabajo? ¿Han realizado alguna vez una inspección interna y cómo fue su experiencia? Me gustaría que participe por el chat, por favor. No, la pregunta es sencilla. Buenas noches, Lady, ¿qué tal? No, ¿alguna vez han realizado una inspección interna en su centro de trabajo? ¿Cómo fue su experiencia? No, de repente no sé, han hecho inspecciones en las cuales trabajadores no lo han tomado bien, o de repente sirvió bastante la inspección para prevenir algún tipo de caída, no algún accidente, de repente fue una inspección planificada, no planificada. ¿Alguna vez han hecho una inspección, ustedes en su centro de trabajo, una inspección interna? Puede ser en su propia área, almacenes, ¿no? Incluso es muy común pasar por alguna oficina y de repente ver un tomacorriente en mal estado, ¿no? Ya de por sí verlo y reportarlo ya sería una inspección, ¿no? ¿Alguna vez han hecho ustedes alguna inspección interna en su trabajo? A ver si participan, por favor, por el chat. Mile, Raúl, Lady, Eloy, Carmen. ¿Alguna inspección interna que han hecho en su trabajo? ¿No? ¿Cómo fue la experiencia? Los trabajadores le hicieron caso, tomaron acciones, la inspección la reportaron por correo, en un formato, fue simplemente una inspección, la reportaron por WhatsApp, también a veces reportan por fotos por WhatsApp. Bueno, por ejemplo, yo he realizado siempre inspecciones. Lo más común, como les decía, es ir caminando, encontrar en oficinas un tomacorriente en mal estado, ¿no? Encontrar un desnivel, ¿no? En el piso. De repente hay muchos buzones, tapas de buzones que están flojas, ¿no? En las mismas calles a veces vemos, buenas noches, Victoria, vemos en las calles a veces que faltan buzones, ¿no? Hemos visto siempre en la ciudad que a veces faltan buzones, ¿no? Es una manera, si yo la veo, es una manera de inspeccionar, ¿no? Tomamos una foto y lo reportamos. Entonces, eso más que todo es una inspección, ¿no? Una inspección interna en nuestros trabajos podemos hacerlo en nuestras oficinas, podemos hacerlo en otras áreas, ¿no? En diferentes áreas, hacer una inspección en almacén, en un área de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, ¿qué son las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Inspección en realidad es una evaluación, ¿no? Buenas noches, Eloy. Una inspección es una evaluación, de condiciones y actos subestándar, ¿no? En el lugar, tiene obviamente la inspección se hace en un lugar y su fin es identificar peligros y riesgos, verificar también el cumplimiento de controles del lugar, ¿no? Asegurar también requisitos para la ley 29783 que se cumpla con lo que establece la ley. Y como toda área de seguridad, siempre lo menciono, el objetivo de una inspección no es molestar a mi compañero, no es generar más reportes, ¿no? El objetivo de una inspección siempre es prevenir, ¿no? Como toda gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestra inspección no tiene que estar orientada a porque me cae mal esta área, yo lo voy a reportar a cada momento, ¿no? Ese no es el core de la inspección y de tampoco de un profesional SOMA, ¿no? Su objetivo siempre es prevenir algún accidente o un incidente, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo estoy caminando por mi trabajo y veo evidencio piso mojado? No digo nada, ¿no? Paso, sigo de frente y a los 5 minutos me reportan, trabajador se cayó a nivel por piso mojado, ¿no? Justo en el área que yo vi, que había identificado y no lo reporté. Entonces, luego ese fue un accidente de trabajo, terminó en tópico, terminó con días de descanso médico, etcétera, ¿no? Entonces, una inspección en realidad se hace para prevenir. ¿Qué hubiera pasado si el trabajador no hubiera visto ese piso mojado, esperaba, le tomaba foto?
hablaba con el personal de limpieza, ¿no? Le decía, ¿sabes qué? Tienes un piso mojado y aquí puede haber alguien, puede caerse alguien, ¿no? Entonces, la trabajadora que está trabajando con el piso mojado pone conos de seguridad, ¿no? Pone quizás algún letrero piso mojado y cambia todo el sentido, ¿no? La persona que ya está caminando por ahí ya va a saber que el piso está mojado y de repente no se apresura o toma conciencia y no llega a pasar un accidente, ¿no? Lady, ¿qué tal? Las siglas SDT significa seguridad y salud en el trabajo. No, seguridad y salud en el trabajo son términos afines. Por ejemplo, Miller nos dice, buenas noches, me pasó una inspección inopinada, me observaron por no reportar una condición insegura, ¿no? También, claro, en las inspecciones también, como dice su definición, se reportan, sirve para inspeccionar tanto actos como condiciones, ¿no? Puedes también reportar, puedes identificar una condición como el que les explicaba del piso mojado, pero también puedes identificar un acto, ¿no? Por ejemplo, un trabajador sin EPPs, ¿no? Un trabajador que está haciendo una mala práctica de seguridad, ¿no? Como por ejemplo el caso de Miller, él identificó no reportar una condición insegura, ¿no? Una condición insegura subestándar, pues puede ser, como le digo, el piso mojado, o algún desnivel, ¿no? Algún cable expuesto, algún toma corriente, ¿no? Algún toma corriente en mal estado. Entonces, las inspecciones como tal sirven para prevenir, ¿no? Y yo puedo identificar en la inspección tanto actos como condiciones, ¿no? Que afecten claramente la seguridad y salud en el trabajo, SST. ¿No? Entonces, ¿es obligatorio realizar inspecciones en seguridad y salud en el trabajo? No, siempre nos hacemos esa pregunta si es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? Porque en seguridad hay mucho ese tema, ¿no? A veces muchas empresas o gerentes solamente cumplen lo que es obligatorio, ¿no? Y lo que no, no, porque no me implica, gasto menos, es el pensamiento de muchos gerentes, no le digo todo, no generalizo, ¿no? Entonces, ¿es obligatorio realizar inspecciones en seguridad y salud en el trabajo SST? Sí es obligatorio, ¿no? Primero, ¿por qué es obligatorio? Porque es un registro obligatorio, ¿no? Es un registro obligatorio que te pide la ley 29783. A ver, Eloy nos pregunta, ¿debe tener un libro o cuaderno de actas para las inspecciones según ley? Eh, no necesariamente tienes que tener un libro o un cuaderno de actas, ¿no? Lo que te pide la ley es que hagas tus inspecciones y tengas una evidencia. ¿Y cómo se evidencia esto? Mediante un registro, ¿no? Registro de inspección. Por ejemplo, tú puedes tener tus extintores y mensualmente las inspeccionas y tú tienes un registro de inspección de extintores, ¿no? De repente, todos los meses mencionan sus botiquines, ¿no? Cuando Sunafil te pide cómo evidencias que estás inspeccionando tus botiquines, muestras tu registro de inspección de botiquines. No, como tal, no te pide un libro o un cuaderno, Sunafil, o la ley, no te pide un cuaderno, pero sí te pide registro, ¿no? Porque como les decía, inspección SST es un registro obligatorio, ¿no? Un registro obligatorio. Entonces, tienes que tener tu registro de que has inspeccionado. Entonces, si me preguntan, ¿es obligatorio? Sí es obligatorio. De acuerdo a la ley 29683, es obligatorio tener un registro de inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el empleador debe efectuar verificaciones permanentes, periódicas y sistemáticas, ¿no? Según el artículo 27 de la ley. ¿Para qué? Para identificar peligros, controlar riesgos y asegurar la prevención de mis accidentes de trabajo. Lo que sí hay que tener claro. Claro, claro, exactamente. Entonces, tienes que tener un archivador con tus inspecciones. Claro, ¿no? De repente muchas empresas tienen su archivador de inspección de extintores, ¿no? Otro tiene inspección de botiquines, ¿no? De repente tenemos inspección, por ejemplo, de lavaojos de emergencia, ¿no? O de repente tenemos inspección de luminarias también, de luces de emergencia. Podemos tener inspección de PPs, ¿no? La ley no te pide que inspecciones como tal algo en específico, pero sí te pide que tengas registro o sea, si tu empresa, digamos, si la empresa en la que yo estoy, tengo personal que use PPs, tengo que tener un registro de inspección de EPPs, ¿no? Porque tiene que estar de acuerdo. Si mi empresa yo tengo extintores, tengo que tener un registro de inspectores, ¿no? De extintores. Si mi empresa tiene botiquines, tengo que tener una inspección de botiquines, ¿no? De repente, por ejemplo, en obra muchas veces se hacen campañas de limpieza, entonces de repente para yo tener que evidenciar la parte de medio ambiente que yo me comprometo con el medio ambiente haciendo orden y limpieza, muchas veces también tenemos registro de orden y limpieza, ¿no? Mira, me dice, en mi empresa semanal
es la inspección por seguridad misma de la empresa para estar preparados ante una visita inopinada. Claro, ¿no? Es genial. Si parte de su procedimiento de la empresa tienen inspecciones semanales, también hay inspecciones locativas, ¿no? Hay formatos de inspecciones donde tenemos inspección de todo. Tenemos inspección de la infraestructura, tenemos inspección también de cómo están los pisos, si las ventanas están bien, si tengo vidrios. Entonces, hay diversos tipos de inspecciones. Pero lo que es importante de hacer la inspección es yo tener una evidencia de que lo he ejecutado, porque de nada sirve que yo haga una inspección y al final no lo documente, o sea, no tenga un registro como tal, una hoja, un registro donde me diga, en esta fecha yo hice registro, encontré a esta persona, no me firma acá la persona, fueron las, no sé, las 3 de la tarde, fue opinada, fue inopinada, encontré esto, o sea, si no tengo nada, de repente solamente digo, sí lo inspeccioné, ¿no? Sí lo inspeccioné, y te preguntan, ¿cuál es tu evidencia? No tienes, entonces de nada sirve. Más adelante vamos a ir viendo cómo se documenta las inspecciones. Entonces, para resumir la pregunta, ¿es obligatorio realizar inspecciones? Sí, es obligatorio. Y independientemente del rubro, cualquier empresa, sea pequeña, sea grande, siempre tenemos que hacer yo inspecciones de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de hacer inspecciones? El objetivo de las inspecciones, en primera, es verificar condiciones subestándar y actos subestándar, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, Eloy, me parece que fue Miller, ¿no? Que comentó que una observación por no reportar una condición insegura, ¿no? Un objetivo específico de la inspección es yo verificar condiciones y actos, ¿no? Porque imagínense, yo voy a hacer una inspección en obra, imaginemos que estoy en obra y encuentro trabajadores sin arnés. Entonces, esa inspección, ¿para qué me sirve si encuentro trabajadores sin arnés en altura? Para parar el trabajo, regularizar y evitar que se caigan mis trabajadores en altura, ¿no? Y de repente evitar tener un accidente mortal o un accidente incapacitante. Entonces, la inspección en realidad sirve de mucho, ¿no? De repente, inspecciono mis herramientas, ¿no? Yo voy a inspeccionar todas las herramientas y encuentro una amoladora que no tiene guarda, por ejemplo, o que su disco está mal. Entonces, yo antes de que empiece el trabajo ya identifiqué, ¿no? Que mi amoladora está mal. Entonces, antes de hacer el trabajo, obviamente, si yo encuentro que una amoladora está defectuosa, la descarto, no le pongo una cinta roja y digo, esta amoladora nadie trabaja con esta amoladora. ¿No? Pero ¿qué hubiera pasado si no hago esa inspección y empiezan a trabajar con la guarda? Perdón, con la amoladora sin guarda. Puede generar un accidente. Entonces, el objetivo es encontrar ese tipo de condiciones o actos subestándar, ¿no? Otro objetivo de las inspecciones es también comprobar que los controles que están en mi matriz I per C se cumplen y funcionan. Eso también es importante, fundamental, porque siempre les comento yo que las I per C tienen que estar, las medidas de control de las hiper tienen que ser alineadas a la realidad de las empresas, ¿no? Yo no puedo poner en mi hiper, o sea, si tengo un peligro de exposición al ruido de un trabajador, ¿no? Porque la máquina suena todo el día, su peligro es la exposición al ruido, su riesgo de repente es hipoacusia. Y como medida de control yo pongo, por ejemplo, al trabajador darle tapones auditivos y orejeras. Entonces, ese es mi control, ¿no? Entonces, yo como auditor digo, bueno, si ese es tu control en tu hiper, por favor, dame el registro de entrega de EPPs o dame el registro de inspección de los EPPs de ese trabajador para ver cómo están sus tapones auditivos que acá dicen la hiper que como su medida de control. Y de repente le pides eso al supervisor y el supervisor te dice, no, no tengo registro, no he hecho la inspección. Entonces estás cayendo ahí en una contradicción. En tu hiper dice que es obligatorio ese control, sin embargo, en campo no le has dado EPPs y no has inspeccionado sus tapones auditivos. Entonces, también es una manera de comprobar que la hiper se cumpla, ¿no? Entonces, ahí ya estamos detectando una no conformidad. Una inspección también su objetivo es promover una cultura preventiva, ¿no? También es importante porque yo si hago inspecciones siempre, como por ejemplo, acá dicen toda semanal, siempre en las empresas la hago semanal, me va a ayudar a crear una cultura preventiva con mis trabajadores. Mis trabajadores ya saben, todas las semanas o todos los lunes, Soma va a pasar por acá, ¿no? De repente va a ser inspección de orden y limpieza. Entonces, ya, hagamos orden y limpieza, ¿no? Entonces, ya tienes en la mente que la inspección se hace siempre, ¿no? Porque el trabajador ya sabe que le has reportado una vez, le has observado otra vez, entonces ya va a estar atento porque sabe que... Imaginemos que nunca hayan inspecciones, nunca hayan ninguna inspección en una empresa. El trabajador ni siquiera va a saber que es una inspección, no va a saber que van a llegar, digamos, se va a relajar, entre comillas. Pero si ya tenemos el plan de hacer inspección semanal,
mensual, el trabajador ya sabe, entonces se crea una cultura. Y si hacemos al trabajador parte de las inspecciones, va a ser aún mejor porque vamos a lograr que el trabajador tenga una buena cultura de seguridad, ¿no? O de repente yo le digo al trabajador, ¿sabes qué? El día de hoy yo voy a hacer la inspección, la próxima semana la haces tú, ¿no? Le das su formato, por favor, haz la inspección locativa y a ver cuántas observaciones me encuentras. Entonces también el trabajador ya se siente parte, hace suya una responsabilidad que es compartida, la de seguridad. A ver, nos dice, ¿cualquier colaborador puede hacer las inspecciones o qué requisitos debe tener un inspector? ¿Y qué requisitos debe tener un inspector que venga a nuestra empresa? O sea, primero, inspecciones internas en seguridad la puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer. Puede ser el mismo área SOMA que haga su inspección, pero también puede ser un trabajador, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Un trabajador puede serlo mi operario, yo le puedo decir al residente, ¿no? Incluso yo les cuento, en una empresa en la que yo trabajaba, como área SOMA, todos los meses había una inspección de líderes, se llamaba, ¿no? O sea, el jefe de producción, porque eran 3 líneas de producción, el jefe de producción todos los meses hacía una inspección de seguridad, ¿no? Hacía una inspección de seguridad. ¿Qué revisaba? Revisaba que las válvulas tengan tapa, revisaba que todos sus equipos de producción tengan las válvulas de seguridad, ¿no? Que tengan sus guardas, que no haya fuga, ¿no? De repente en áreas que tienen balón de gas, que todo esté ok, ¿no? Que haya su válvula antirretorno. Entonces, lo hacíamos parte. Cuando son inspecciones internas, las puede hacer cualquier trabajador. No necesariamente tiene que ser un área SOMA. Incluso tú puedes capacitar a tu operario, no, a tu personal operativo y que él haga la inspección. Porque para eso tú como empresa capacitas a tu trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces el trabajador no puede decir que desconoce, porque si tú lo estás capacitando, sí. Pero si tú no capacitas a tu supervisor, a tu gente, perdón, en una empresa, si ni siquiera le das inducción, si de repente la empresa es muy informal, entonces no vas a esperar que un trabajador te haga una inspección de seguridad efectiva si tú ni siquiera le has dado una inducción de ingreso. Entonces, si en cambio, si la empresa le da inducción, le da capacitaciones, le da charla, hay una buena cultura de seguridad, entonces tu trabajador tiene toda la capacidad para hacer una inspección. Y para la otra parte que me preguntó, cuando ya hay un inspector externo, ya no es una inspección. O sea, una inspección es interna. Cuando ya viene alguien de afuera, ya es una fiscalización. Por ejemplo, llega Sunafil, llega un auditor. Eso ya es una fiscalización que más adelante les voy a explicar. ¿Cuántas veces debo hacer la inspección? La norma no te dice, tienes que hacerlo una vez al año, tienes que hacerlo una vez al mes. O sea, no te dice. Eso va a ser de acuerdo a tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si tu plan anual dice que todos los meses tengo que hacer una inspección a los extintores, tienes que hacer tú todos los meses, una vez al mes, tu inspección de extintores. Si en tu plan anual dice cada 3 meses hago inspección de botiquines, tengo que hacer cada 3 meses inspección de botiquines. Pero ¿qué pasa si tú incumples tu mismo plan que tú has elaborado? Ahí ya tienes una falta, ¿no? Porque si tú dices que en tu plan vas a hacer 5 inspecciones al año y haces una, ahí sí es una falta para ti, ¿no? Porque en realidad no, la ley no te dice cada cuánto debes inspeccionar. Eso lo dices tú en tu plan anual. A ver, Miller dice, yo como trabajador a diario inspecciono el estado de mis CPPs para un correcto llenado del IPRC. Si no cumples es una falta grave por incumplimiento. No entendí la pregunta. A ver, yo como trabajador, ya, tú inspeccionas tus CPPs, ¿no? Para un correcto llenado. Si no cumples una falta grave. Depende, por ejemplo, tú todos los días haces tu inspección como tal, ¿no? De tus CPPs antes de que inicie el trabajo. Si no está en tu plan, si no está en tu plan, y no haces la inspección, no es un incumplimiento como tal. Pero si son trabajos de riesgo, se tienen que inspeccionar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en obra, obra que es construcción, todos los días, se hace inspección de herramientas, todos los días se hace inspección de PPs. ¿Por qué? Porque son trabajos de alto riesgo, donde tienes altura, tienes soldadura y hay sí o sí todos los días. Entonces, es muy seguro que en el plan de la obra esté que todos los días se tiene que hacer. Entonces, si no se hace a diario, entonces ya sería un incumplimiento, ¿no? La fiscalización es rutinaria o se realiza previa queja del trabajador. Hay inspecciones, por ejemplo, ¿no? Me llaman, ingeniero, lo que pasa es que
aquí están haciendo soldadura, ya llevan, lo llamo calladito, ingeniero, no, acá en mi área están haciendo soldadura y no quieren hacer caso, ¿no? Entonces, tú vas a hacer tu inspección, obviamente esa inspección es no planificada, es una inspección inopinada, ¿no? Que puedes ir en cualquier momento cuando hay un reporte o una queja, como dice, ¿no? En realidad, la inspección como tal es de acuerdo al plan anual. Esa es una inspección planificada, pero las inspecciones no planificadas, por ejemplo, las que comenta Victoria, las inspecciones no planificadas, que tú vas porque hay una queja o de repente tú pasas un día y ves a un trabajador sin FPs, pasas otra vez y ves, y entonces tú dices, ya, ¿sabes qué? Me está haciendo mucho ruido que está así, no, voy a ir de una vez, sin decir nada y voy a inspeccionar el área. O sea, no hay una frecuencia como tal. O sea, eso ya lo decides tú en base a tu criterio, ¿no? Si es rutinario, si no es rutinario, lo defines tú. Lo único es que sí, la inspección está en tu plan anual. O sea, si tú planificas algo en tu plan, tienes que cumplir esa inspección. Y el resto, las inopinadas, tú puedes ir las veces que quieras. Las veces que quieras inspeccionar un área porque de repente tú crees que está mal, porque hay quejas, porque te han reportado, tú vas. O sea, no hay una frecuencia. La ley no te dice tienes que ir 5 veces, tienes que ir 8 veces. No hay un estándar para eso. ¿Ya? Otro objetivo específico de las inspecciones es asegurar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Porque como les digo, al inicio, como les dije, perdón, la inspección es un registro obligatorio de la ley, ¿no? Es un registro obligatorio. Entonces, al ser un registro obligatorio, ya hay una sanción y si yo incumplo con un documento, o sea, puedo inspeccionar, pero tengo que tener mi registro. Bien. Y bueno, otro objetivo específico es detectar desviaciones antes de que se generen daños. Esto es muy importante porque toda inspección, como les comenté al inicio de la clase, el fin de toda inspección es prevenir, ¿no? Es prevenir, no es molestar a mi compañero, no es estar de cargoso con un área, no, el objetivo es prevenir, ¿no? Si yo inspecciono, por ejemplo, una escalera que tiene el peldaño roto, la inspecciono antes de que se suba, estoy evitando o no un accidente de trabajo, estoy evitando un accidente de trabajo porque a lo mejor el trabajador sube la escalera, el peldaño está roto y se cae, ¿no? Entonces, si yo inspecciono antes, observo y veo que la escalera está en mal estado y digo, no puede subir, entonces estoy detectando una desviación antes de que se genere un daño. Entonces, por eso las inspecciones son muy importantes. ¿Cuál es el beneficio o algunos beneficios de las inspecciones en respecto a seguridad y salud en el trabajo? No, la primera es proteger la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? Ese es mi primer beneficio de hacer una inspección, ¿no? Como toda área de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, o como le quieran llamar al área de seguridad y salud, su objetivo siempre es prevenir, ¿no? Evitar accidentes de trabajo, evitar incidentes de trabajo y también evitar enfermedades ocupacionales, ¿no? Porque yo estoy detectando riesgos antes de que se generen los daños. También otro beneficio de las inspecciones es evitar pérdidas económicas, ¿no? Porque ustedes saben que todo accidente de trabajo genera una pérdida de dinero económica, ¿no? Porque mientras el trabajador está en descanso médico, el empleador sigue pagándole a la empresa, ¿no? Perdón, le sigue pagando el trabajador. No, es un accidente de trabajo, un incidente, una enfermedad. No es que el trabajador esté con descanso y ya yo le dejo de pagar, ¿no? Él le sigue pagando e incluso contrata a otra persona el mismo puesto para que haga el trabajo de la persona que está accidentada. Entonces me genera una pérdida económica, ¿no? Yo como empresario no voy a querer nunca que un trabajador le pase un accidente. Entonces, si yo inspecciono y preveo un accidente, de alguna manera yo voy a reducir los costos, ¿no? Porque por paralizaciones voy a poder también evitar pérdidas económicas por daños de los equipos, por reposición de material, por horas hombre perdida, por indemnizaciones, etcétera, ¿no? Incluso puedo realizar una inspección y me puede alertar también el daño a algún equipo, ¿no? De repente, ¿no? Yo hago una inspección en unos tanques, ¿no? Y digo, ¿sabes qué, ingeniero? Este tanque está recalentando mucho, ¿no? He hecho una inspección diaria y mi conclusión de la inspección del día es que el tanque está calentando mucho, ¿no? Entonces, y el ingeniero dice, no sabe qué, no es normal que caliente. Entonces, ya, yo aviso, hice mi inspección, entrego mi registro, ¿no? Y yo manifiesto ese hallazgo, ¿no? Y al día siguiente cambian el tanque, arreglan, verifican, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no inspecciono ese tanque?
O si lo inspecciono y veo y no digo nada, y al día siguiente en la noche explota, ¿no? Por recalentar. Y esa explosión por recalentar me malogró todo mi día de producción y por esa explosión yo en el día no puedo producir nada. Entonces, hay que hay una pérdida económica de daños o equipos, ¿no? En realidad de toda mi producción, ¿no? ¿Qué se hubiera visto si hubiera hecho yo una inspección, ¿no? Entonces, en realidad es otro beneficio también que tienen las inspecciones, ¿no? En seguridad. Y obviamente al haber una explosión también afecta directamente a la seguridad, ¿no? Porque una explosión puede haber caído en algún trabajador, un trabajador se hubiera podido quemar, no qué sé yo, o generar un incendio. Entonces, tiene bastante relación la inspección con eso. Otro beneficio es que las inspecciones mejoran la eficiencia del trabajo, ¿no? Claramente un lugar seguro es un lugar donde está más ordenado, un lugar más productivo, ¿no? Se reducen interrupciones, retrasos, reprocesos, ¿no? Entonces, si ya una inspección, por ejemplo, por orden y limpieza, veo lo muy común que muchas áreas de trabajo están desordenadas, ¿no? Porque ustedes saben que área desordenada es un área que me va a generar algún tipo de incidente o accidente de trabajo, ya sea por tropiezo, ¿no? La persona por esta distracción, no se caen. Entonces, si yo inspecciono eso, me va a ayudar bastante, ¿no? A mejorar la eficiencia en mi trabajo, ¿no? Imaginemos que ante una inspección o ante un sismo, toda mi, mi pasadizo esté lleno de cosas obstruido, ¿no? Y nunca lo había inspeccionado. Imagínense, hay un sismo y no puedo salir porque está lleno de cosas, ¿no? Entonces, ahí sería, por ejemplo, ¿no? Eso está empeorando mi evacuación, pero imaginemos que antes de un sismo yo detecto eso, mando mi foto, hago mi registro, reporto, ¿no? Las rutas de evacuación no se encuentran despejadas porque hay material que está obstruyendo el paso, ¿no? Por favor, corregir. No se corrige y cuando hay un sismo yo puedo evacuar libremente. Entonces, también es importante, ¿no? Imaginen, nunca sabemos cuándo va a haber un sismo, entonces es importante, ¿no? Ese ejemplo lo pongo porque yo estaba en una empresa donde tenía una escalera de emergencia y claramente nunca se dejaba que nadie pase por la escalera de emergencia porque simplemente se iba a usar para emergencia, valga de redundancia. Y entonces mi área de producción, al no tener espacio, empezó a almacenar cosas ahí. Empezó a almacenar mesas, a almacenar sillas, todo, ¿no? Agarró como una especie de las escaleras como si fuera un almacén de materia prima, ¿no? Entonces, claramente mi asistente hizo la observación, ¿no? Reportó, hizo su registro, se levantó y ya, ¿no? Se pudo levantar la observación, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si tenía toda mi escalera llena de cosas y obstáculos, ¿no? Mi escalera de emergencia. No, imaginemos que no de repente no es un sismo, sino de repente un trabajador se desmaya, ¿no? Por un golpe de calor y yo lo quiero bajar por ahí rápidamente o quiero evacuarlo por ahí, no puedo porque está lleno de cosas. Lo primero que va a decir el gerente es, ¿dónde está seguridad que no alertó que mi escalera de emergencia está obstaculizada? ¿No? Entonces, como siempre yo de la clase pasada les dije, el pensamiento del supervisor, el profesional SOMA tiene que ser 360, ¿no? Yo tengo que ver mis zonas de emergencia, tengo que ver cómo evacuar, no tengo que ponerme en todos los casos, ¿no? Entonces, hacer una inspección claramente va a mejorar mi eficiencia de trabajo, ¿no? Otro beneficio que tienen las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo es evitar multas y sanciones legales, ¿no? Imaginemos que llega Sunafil a la empresa a hacer una fiscalización y les pide, por favor, quiero los registros de inspecciones de este año o del año pasado y no los tienes. No los tienes, es sí o sí ya una multa. Es como si no tuvieras, no sé, registro de inducción, como si no le hubieras tomado examen médico ocupacional a tu trabajador, tal cual, ¿no? La inspección es un registro. No, incluso el decreto supremo 005 te da el formato interno de que debe tener, lo mínimo que debe tener un registro de inducción. Entonces, al no tenerlo, hay una sanción económica, ¿no? Hay una multa a la empresa por no cumplir con la ley, ¿no? Entonces, es importante también. De repente, si nosotros vamos a gerencia con decirle, ¿sabes qué? Necesito hacer tantas inspecciones, ¿no? Y gerente dice, ¿por qué tanto, no? ¿Cómo justificas tú? ¿Por qué? Porque es un documento, un registro obligatorio de la ley 29783 y si yo no lo hago o no tengo evidencia de haber hecho, van a poner una multa a la empresa cuando llegue Sunafil. Entonces ahí los gerentes ya lo piensan dos veces, ¿no?
jamás un gerente o una alta dirección va a querer que los multen en temas de dinero. Entonces van a decir, ok, está bien, ya veamos cómo hacemos, pero vamos a cumplir con las inspecciones, ¿no? Entonces, eso también siempre tiene que ser un, un escudo como para ir con gerencia y decir que tú tienes que cumplir con tus inspecciones, ¿no? Otro beneficio de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo es garantizar la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Justo como lo comenté, ¿no? Una inspección te permite verificar si los controles del hiper están siendo adecuadamente los correctos, si los procedimientos están bien o si el estándar funciona en campo, ¿no? Porque muchas veces las empresas tenemos todo nuestro sistema de gestión en documentos, ¿no? Lo tenemos muy bonito todo, ¿no? Tenemos, sí, mi procedimiento de trabajos en altura me indica que antes de subir a hacer un trabajo en altura, tengo que inspeccionar mi andamio, tiene que firmarlo mi residente, refirmarlo mi supervisor, tengo que señalizar mi área, ¿no? Y una vez que esté todo bien, empiezo mi trabajo en altura, ¿no? Eso dice mi procedimiento, pero de repente yo hago una inspección y veo que el trabajador ya está en altura arriba, no ha señalizado, y si yo me voy a ver su permiso de trabajo, no está firmado ni por su residente ni por su seguridad. Entonces, analizamos, ¿no? Mi procedimiento escrito dice que para hacer un trabajo en altura tengo que señalizar y que me firme mi residente y mi seguridad. Entonces, yo veo en la realidad, ya hay un trabajo en altura, el trabajador ya está haciendo su trabajo, no está señalizada su área y no ha firmado nadie, ni supervisor ni residente, su permiso de trabajo en altura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una incongruencia entre el documento y entre la realidad. Entonces, ¿qué me permite esa inspección que estoy haciendo? Me permite identificar que estoy haciendo malas cosas, ¿no? Que mi procedimiento no se adecua con la realidad. Entonces, ahí ya detecto una falla y eso es gracias a mi inspección, ¿no? Gracias a esa inspección. Entonces, sería una falta para el trabajador y una falta porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces, eso me ha permitido en la inspección, ¿no? También verificar que todo lo que yo tengo bien bonito en documento, porque muchas empresas en realidad tienen muy bien sus documentos, tienen su paso, su flujograma, todo, pero en el campo y en la realidad no se hace eso, se hacen otras gestiones, ¿no? O se trabaja sin autorización, o no hay una comunicación. Entonces, de nada sirve yo tener un documento bien hecho cuando en realidad en campo yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y las inspecciones son para eso, ¿no? Me permiten detectar errores y sobre todo corregir antes de que se me genere lo que yo no quiero, que es un accidente o un incidente de trabajo, ¿no? Otro beneficio de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo son fortalecer un compromiso y responsabilidad de todos, ¿no? Aquí también hay algo que hay que hacer entender siempre a todos, que la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo no solo es del área SOMA, ¿no? Porque muchos trabajadores creen que la seguridad solamente es del área SOMA, todo siempre va a ser responsabilidad, y en realidad la seguridad es compromiso de todos, ¿no? De nada sirve que tener al área SOMA, al ingeniero residente, al ingeniero prevencionista, no, al supervisor SOMA, al medio ocupacional, ser a los más comprometidos, ser los más entusiastas con seguridad, ser los mejores profesionales, que cumplen con sus inspecciones, cuando en realidad yo tengo un personal que no le gusta la seguridad, que reniegan, ¿no? Que no tienen una cultura, que a pesar de que tienen años ahí, no interiorizan que tienen que tener autocuidado, ¿no? Al hacer trabajo, que no hacen sus charlas, que no quieren capacitarse, ¿no? Que prefieren de repente ir a su casa en vez de tener una capacitación, a pesar de que las capacitaciones en las empresas son pagadas o son dentro del horario laboral. Entonces, de nada me sirve, ¿no? Entonces, si yo, como supervisor SOMA, hago parte a mis trabajadores de las inspecciones, les explico cuál es el fin, de repente les digo, ¿sabes qué? Esta semana le toca hacer inspección a tal persona, la otra semana tú, de repente yo la otra. Entonces, si yo involucro a todos mis trabajadores a hacer inspecciones, pero claramente explicándoles cómo se hacen, no voy a promover la participación del personal y voy a reforzar la cultura de seguridad, ¿no? De alguna manera, el trabajador ya va a interiorizar, ¿no? Y ya va a tener un concepto de seguridad, va a tener una mejor cultura preventiva. Entonces, voy a mejorar mi sistema de gestión, voy a promover una participación del personal. Entonces, también es importante eso, ¿no? No solamente como yo como seguridad o mi área como seguridad simplemente hacer las inspecciones, ¿no? Sino también tomar la participación de otros trabajadores de mi empresa, ¿no? Y también, pues, mejorar la comunicación en el lugar de trabajo, ¿no? Facilitar esto va de la mano con lo que les explicaba, ¿no? Si yo hago parte a mis trabajadores de inspecciones,
voy a facilitar el diálogo entre supervisores y trabajadores, ¿no? Voy a tener de repente su percepción del riesgo, ¿no? Voy a ver mejoras, ¿no? ¿Quién más que el propio trabajador de su misma área va a saber a qué peligro se expone, ¿no? ¿Quién más que de repente, no sé si les ha pasado, el supervisor SOMA siempre recorre toda la empresa, ¿no? Para hacer sus inspecciones, para validar trabajos, ¿no? Pero de repente hay puestos administrativos que solamente están en su computadora y de repente no conocen ni almacén, no han ido ni siquiera, solamente están de su computadora o de su oficina al comedor y al baño, no pasan más, no salen a otras áreas, de repente ni sabían, ¿no? Que en esta área hacen un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, de repente eso va a ayudar a facilitar el diálogo entre supervisor y trabajador, ¿no? De repente darle una capacitación a él y decirle, ¿sabes qué? Acá tienes esto, ¿no? De repente le damos EPP si le hacemos una inspección, ¿no? A otra área. Por ejemplo, para el día de la seguridad y salud en el trabajo, que es en abril, el 28, una vez en una empresa que yo trabajé, ¿no? Lo que hicimos fue crear formatos de inspección, ¿no? Y elegimos a 20 trabajadores, ¿no? A 20 trabajadores que eran trabajadores administrativos que nunca tenían, nunca hacían trabajos de alto riesgo, solamente trabajos administrativos. Les dimos EPPs, le hicimos una capacitación rápida y mandamos a inspeccionar por toda la planta, ¿no? La planta estaba de para, obviamente no había operación para que puedan de repente reducir el riesgo de accidentes, pero sí involucramos a todos, ¿no? Les enseñamos cómo tienen que inspeccionar, qué es lo que tienen que inspeccionar. No, fue con cronómetro, como que dimos media hora porque la planta era grande, a cada uno le dimos una zona, ¿no? Y cada uno fue con su papel, con su check, a hacer su inspección, ¿no? Por el Día Mundial de la Seguridad. Y el objetivo era, quién encuentra más condiciones inseguras, ¿no? Condiciones inseguras en el Día Mundial de la Seguridad. Entonces, de repente, le estoy dando una idea, pueden hacer eso para el Día Mundial de la Seguridad, ¿no? O de repente para otros días, ser parte de que sus trabajadores hagan inspecciones también, ¿no? Pero eso sí, ojo, tienen que explicarles previamente qué es lo que buscan, ¿no? Y de repente elaborar un buen formato para ayudar a que hayan buenas condiciones seguras. De repente, recuerdo yo muy bien que en esa inspección que hicieron los trabajadores encontraron varias condiciones que en realidad, no sé, que nadie había observado, nadie había visto. De repente habían tapas de buzones que estaban flojas, ¿no? Habían rejillas sueltas, habían equipos sin guardas de seguridad, ¿no? Y en realidad fue una buena estrategia, ¿no? ¿Qué hice? Gané por todos lados, ¿no? Gané encontrar condiciones subestándar que yo no tenía mapeadas, gané el compromiso de mis trabajadores aprendieron cómo hacer una inspección, gané por todos lados. Entonces es una buena forma de involucrar a mis trabajadores, facilitar el diálogo entre trabajadores y supervisores y también que ellos tengan una noción de que en otras áreas también hay peligros y riesgos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esa campaña que hicimos para el Día Mundial de la Seguridad, ¿no? De repente les puede servir o la pueden implementar ustedes en sus centros de trabajo, ¿no? Otro beneficio de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, bueno, es detectar desviaciones tempranas que tiene relación directamente con lo que les había comentado, ¿no? Identificar condiciones y actos subestándar antes de que evolucionen y generen un accidente o un accidente grave, ¿no? Y pues también impulsar la mejora continua, ¿no? Ustedes saben que la mejora continua es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Toda la ley y el sistema de gestión está orientado a una mejora continua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que ir evolucionando, mejorando. Si yo mejoro un proceso, ya está bien, pero siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por avanzar, siempre hay algo más allá, siempre hay maneras de reducir más el riesgo. Entonces, las observaciones generan acciones correctivas, ¿no? Que elevan el nivel de seguridad, ¿no? Como les digo, si yo inspecciono que de repente tengo una escalera vertical fija que me lleva a un techo y yo al subir veo que está floja, hago mi inspección, mi reporte y al otro día llega y lo reparan, ¿no? Ya le ponen quizás más pernos, lo aseguran más, etcétera, ¿no? ¿Qué gané yo con esa inspección? ¿Cuál fue la acción correctiva? Mejorar la escalera, ¿no? Que ya no se tambalee y de repente pueda caerme, ¿no? También me pasó un día en una inspección y sí me contrataron para inspeccionar un restaurante como tal. Estaba todo bien, ¿no? Y de repente veo que había una escalera que subía a un techo, ¿no? Y le digo, voy a subir, ¿no? A inspeccionar como tal, y me dicen, no, pero ahí no tengo nada. Yo solamente un trabajador, sube una vez al mes
para verificar un tanque lleno de agua, pero no ingresa ni nada. Entonces, a la hora de subir, ni bien subo la escalera vertical al techo, literal está el abismo, o sea, no había nada. Entonces, esa fue una observación que yo hice, ¿no? Le hice la inspección en el formato apareció y la medida de control era, si yo tengo un borde, o sea, como, digamos como un abismo del techo, aunque eran dos niveles, pero era igual, ¿no? Una persona que está distraída, de repente corta de vista, de repente distraída con el celular, o de repente se resbala, pues cae directamente. Entonces, lo que se propuso fue que pongan una baranda a todo el techo. Entonces, en realidad la pusieron, luego me dio gusto cuando ya volví, pusieron la baranda, ¿no? Y ahí el trabajador, si iba distraído y estaba la baranda, ya no se caía directamente al techo, ¿no? Entonces ya había una restricción. Entonces la importancia de las inspecciones es esa, ¿no? Es prevenir y detectar desviaciones tempranas. Otro beneficio de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo como tal es promover el orden y la disciplina operativa, ¿no? Las inspecciones constantes ayudan a mantener un orden y conducta segura. Justamente lo que comentaban uno de sus compañeros, a ver, déjame ver quién fue. Por la parte rutinaria. Me parece que fue América. América preguntó cuántas veces al año debe hacerse la inspección, ¿no? Como le respondí a América que la ley no te dice cuántas veces al año tienes que hacerlas, pero imaginemos que yo hago una inspección una vez al año de un extintor, una vez al año. ¿Ustedes creen que va a ser efectiva esa inspección si la hago una vez al año? ¿Qué puede pasar en todo un año? Puede pasar que el extintor se haya malogrado, ¿no? Que no tenga la cartilla, ¿no? Que ya no tenga presión, ¿no? Imagínense, una vez al año, o sea, pueden pasar muchas cosas con el extintor. De repente el personal de limpieza pasó, lo golpeó y nunca dijo nada. Si yo inspecciono una vez al año, ¿ustedes creen que sea efectiva esa inspección? Yo no creo que sea efectiva, ¿no? Porque en un año pueden pasar muchas cosas. Victoria, la inspección, no hay la norma no te dice cada cuánto tienes que hacer la inspección, no, pero básicamente tú como supervisor propones cada cuánto tiempo en tu plan anual. Por ejemplo, la inspección de extintores mensual, no, en tu plan tiene que decir la inspección mensual. De repente, hay un área que solamente es visitada una vez al año. Entonces, si tu área es visitada una vez al año, por lo menos yo le pondría unas 3 veces al año hacer una inspección, para que antes de que la persona entre a ese lugar, yo ya estar preparado con mi inspección antes de 3 veces al año. Si yo tengo un lugar donde todos los días entran, entonces mi inspección tiene que ser diaria, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, subestaciones eléctricas, mi inspección puede ser diaria. Entonces, esa frecuencia de la inspección ya la define la persona, ¿no? Y en su plan anual de seguridad y salud en el trabajo, porque la ley no te dice cada cuánto. Lo que sí te dice la ley es que se tienen que mantener estándares, ¿no? Y se tienen que priorizar. Entonces, como les digo yo, si yo planifico una inspección al año, entonces no me va a servir de mucho, porque si voy una vez al año, entonces, si yo voy una vez al año y a ese lugar entran todos los meses, pueden pasar muchas cosas. Entonces, la frecuencia de la inspección sí la evalúa el empleador con la empresa. La norma no te dice cada cuánto tienes que inspeccionar. Por ejemplo, no comentaba un compañero, uno de los estudiantes, no recuerdo quién, que todos los días inspecciona sus EPPs. Es válido. En obra, todos los operarios, todos los días usan EPPs, entonces mi inspección de EPPs tiene que ser diaria, ¿no? De nada me sirve si yo uso todos los días EPPs y lo inspecciono una vez al mes. ¿Ustedes creen que esa inspección va a tener sentido o va a ser efectiva? No va a ser efectiva, ¿no? Porque si yo uso todos los días mis EPPs y yo inspecciono una vez al mes, entonces no es efectiva. Entonces, si yo uso a diario, la inspección tiene que ser diaria. Si estoy en una obra donde todos los días uso mis herramientas manuales, la inspección de las herramientas manuales tiene que ser diaria, entonces tiene que ser congruente. Bien, justamente les hablaba, ¿no? Que la norma no te dice qué tipo de inspección tú tienes que hacer, ¿no? Simplemente te dice que hagas inspecciones y que tienen que ser acorde a los riesgos de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa administrativa, ¿no? De repente imaginemos a Movistar, Claro, o algún tipo de estas empresas administrativas de telefonía.
no usan EPPs, ¿no? Entonces, tendría sentido yo hacer una inspección de EPPs al personal de Claro que atiende clientes. No, ¿verdad? No me sirve de nada. Entonces, el tipo de inspección se planifica según el riesgo. Si yo estoy en una obra de construcción, ¿tengo que hacer o no inspección de EPPs? Claramente sí, ¿no? Porque en la obra de construcción el personal usa EPPs a diario. Pero en una tienda, en Movistar, claro, yo debería hacer inspección de EPPs, ¿no? Porque ellos no, yo no, una persona de Claro no me atiende con casco, no me atiende con lentes de seguridad, con guantes, no tendría caso. Por ejemplo, equipos de emergencia, extintores, ¿no? Extintores, botiquín, eso sí, ¿no? Porque ahora en todas las empresas tienen extintores, tienen botiquines, entonces eso sí es importante hacerlo independientemente del rubro. Las inspecciones más comunes se planifican según el tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, inspección de EPP solo donde yo tengo trabajos de riesgo o trabajos con EPPs, ¿no? Equipos de emergencia aplica para todos. Inspección de herramientas también, ¿no? Si eso mayormente es para obra, herramientas y maquinaria. No sé si han visto cuando están construyendo algún edificio, algún colegio o algo, que entran a diario, entran maquinaria, ¿no? Entran grúas, entran retroexcavadoras, entran mini cargadores, todos esos equipos que entran, yo tengo que hacer una inspección, ¿no? Como supervisor SOMA, tengo que inspeccionar todos los días esa maquinaria que entre, los volquetes, las maquinarias, los rodillos, las grúas, ¿no? Esas motocargueras, todo lo que entra, tengo que inspeccionarlo, ¿no? Si yo estoy en una obra y si tengo ese tipo de trabajos. También muchas veces inspección de condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, si estoy en una obra de construcción, tengo que revisar qué tal están mis condiciones ambientales, ¿no? O por ejemplo, ¿no? De repente, en un restaurante, ¿qué creen ustedes que yo debo inspeccionar en un restaurante? Por ejemplo, la calidad de los alimentos, ¿no? Que tengan, por ejemplo, que tenga la fecha de vencimiento de las cremas, ¿no? El tema de los roedores, ¿no? Porque es un restaurante, es una empresa alimenticia, ¿no? Que bastante tiene que ver la higiene ahí, entonces que tenga que tener mis roedores, cómo controlo mis roedores, de repente es un restaurante que tiene su cocina, de repente mi inspección semanal de las válvulas de gas, ¿no? De mi extintor, de mi botiquín de primeros auxilios, lo que mi botiquín tenga equipos de respuesta para quemaduras, ¿no? Entonces, en sí es como tal, claro, exacto, Victoria, la contaminación cruzada de alimentos, ¿no? De repente llegas a una fila y me dice, en mi restaurante, ¿cómo controlo la contaminación cruzada? ¿No? ¿Cómo controlo que no entren roedores? ¿No? ¿Cómo sé si acá ha habido una fumigación? ¿No? Entonces, sacas y le muestras tu registro, ¿no? Acá está mi registro, ¿no? De inspección locativa que tiene contaminación cruzada, ¿no? Que tiene todo lo que me está solicitando. Entonces, el tipo de inspección se define de acuerdo al rubro de la empresa, ¿no? Claramente, si yo no tengo, si tengo una empresa, pues, de construcción que no tengo ningún tipo de comedor, no voy a tener que hacer, de repente, una inspección de alimentos, ¿no? Exacto. Entonces, el tipo de inspección es de acuerdo a la razón social y al tipo de actividad que hace la empresa, ¿no? Yo considero que en las inspecciones locativas, que son las inspecciones generales, es para todas las empresas, ¿no? Las inspecciones locativas básicamente es el tema de pisos, no pisos en buen estado, de repente las ventanas como están, si yo tengo vidrios en mi centro de trabajo, si los vidrios están laminados, si los vidrios están rajados, de repente también los tableros, ¿no? En varias empresas hay tableros eléctricos de donde sale toda la electricidad, valga de redundancia, para que funcione las computadoras de todas las empresas, ¿no? Entonces, puedo hacer también una inspección de tableros, ¿no? De repente en empresas administrativas una vez al mes, de repente en empresas que son más grandes y tengo más tableros, ajusto la frecuencia, ¿no? Entonces también es importante justamente esta parte, ¿no? Inspecciones eléctricas, ¿no? Siempre han visto que de repente ahora todas las empresas tienen esa señalética de riesgo eléctrico en los tableros, ¿no? Entonces también es importante hacer ese tipo de inspecciones, ¿no? Porque ahora el riesgo eléctrico como tal hay en todos lados, en todo tipo de empresas. Esa que dice inspección en SBC es inspección en seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Porque también yo una vez lo implementé en una empresa que es, por ejemplo, sobre todo en las empresas que hacen trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Qué es esa inspección? No es un formato donde tú miras al trabajador, observas al trabajador y vas a notar qué trabajo está haciendo, de repente qué EPP se está usando, si está distraído o no está distraído. Es básicamente una inspección al trabajador, ¿no? Qué está haciendo, si usa el celular o no usa el celular. Entonces,
hay bastantes inspecciones, ¿no? Las inspecciones como tal son muchas, de diferentes tipos, de diferentes propósitos, pero la clave es que las empresas hagan inspecciones de acuerdo a los riesgos que tienen, ¿no? Por ejemplo, si mi empresa es una empresa eléctrica, ¿qué inspecciones tengo que hacer? Inspecciones eléctricas, inspecciones de tableros. Si yo soy si una empresa que tenga una obra de construcción, ¿qué inspecciones tengo que hacer? EPPs, herramientas, maquinaria, equipos de emergencia, ¿no? Si soy una farmacia, a ver, imaginemos que mi empresa es una farmacia, que no tengo mucho riesgo. ¿Qué inspecciones cree que tengo que hacer? Yo en una farmacia haría, por ejemplo, orden y limpieza, haría, por ejemplo, inspección eléctrica también, quizás una vez al mes para ver mis tableros. Y no sé si han visto que siempre en las farmacias, en la parte de atrás, tienen stands donde están todos sus medicamentos, ¿no? Apilados en altura. ¿Qué inspección podría hacer ahí, no? De repente una inspección del almacén, ¿no? De repente ver que lo que está más en altura, de repente no tenga riesgo de caída que me golpee. Entonces, hay tantas inspecciones que yo puedo hacer en cualquier organización, pero ya va a depender del tipo de inspección que yo voy a hacer según mi empresa, ¿no? Porque como les vuelvo a recalcar, la norma no te dice tienes que hacer inspección de esto y inspección del otro, sino de acuerdo al riesgo de tu empresa, ¿no? Entonces acá para ya explicar un poquito algunas diferencias, ¿no? Una inspección, ¿quién lo realiza una inspección? Una inspección realiza el personal interno. Por ejemplo, tengo mi empresa que tiene 5 áreas, ¿no? Área de producción, área de calidad, área de seguridad de cero en el trabajo, área de logística y área de finanzas, ¿no? Yo como seguridad inspecciono voy a inspeccionar a logística, voy a inspeccionar a calidad, ¿no? Entonces hago una inspección. ¿Por qué? Porque ese es mi personal interno, ¿no? Es mi personal interno, se hace en la misma empresa, hago inspecciones a mis áreas de mi empresa, ¿no? De donde yo trabajo. ¿Cuál es el enfoque principal de la inspección? Es revisar condiciones, ¿no? Como les digo, revisar condiciones, revisar si mi personal usa EPPs, de repente si mi personal está cumpliendo con el procedimiento de trabajo adecuado, ¿no? Y también identificar riesgos, ¿no? El concepto clave acá es prevención. Como es una empresa interna, es mi empresa, lo que yo busco es prevenir, ¿no? Como toda área de seguridad que busca prevenir. ¿Cuándo es una fiscalización? ¿No? ¿Cuánto es una fiscalización como tal? De repente, tengo mi empresa, el mismo ejemplo, y en los de seguridad de puerta, ¿no? Los agentes de seguridad me dicen, ingeniero, ¿qué tal? Tiene la visita hoy día de ENSA, ¿no? ENSA, por ejemplo, del fiscalizador eléctrico, viene a revisar los tableros eléctricos de su empresa. Entonces, ahí ya sería una fiscalización. ¿Por qué sería una fiscalización? Porque ya no es parte de mi empresa, o sea, me está haciendo una entidad externa a mi empresa. Entonces, cuando es algo externo, ya es una fiscalización, ¿no? Porque ella es una autoridad externa, ¿no? Del Estado, quizás. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan verificar el cumplimiento legal, ¿no? Y ustedes saben que al ser externo, ya no buscan prevenir, en realidad ellos vienen a sancionar, ¿no? Ellos vienen a sancionar, encuentran algo fuera del estándar, ellos sancionan, ¿no? O por ejemplo también, estoy en mi empresa y de repente me dice, ingeniero, ha venido Sunafil, ¿no? O ha caído Sunafil. Esa es una fiscalización, ¿no? Sunafil. ¿Qué viene a verificar Sunafil? Sunafil viene a verificar que la empresa cumple con la ley 29783 en seguridad y salud en el trabajo. O sea, no sé si ustedes han visto de repente en algunas obras, han visto que la obra ya empezó y de repente al mes ven esos letreros que dice pegado, ¿no? Obra suspendida por Sunafil. O no sé si han visto esos restaurantes donde de repente han ido a comer un día y de la nada pasan 2 semanas después, no, restaurante cerrado por no cumplir con las condiciones de salubridad, ¿no? Por la municipalidad, por ejemplo. Entonces, ahí que ha habido ya una fiscalización, ¿no? Ahí ya ha habido una fiscalización, han sancionado y producto de esa sanción es que han cerrado el lugar, ¿no? O de repente una, una empresa la han cerrado porque de repente vendía, no sé, productos químicos y no tenía extintores, ¿no? Llega esa empresa, Sunafil, y lo cierra. Entonces, esa es una fiscalización, es una entidad ya externa, ¿no? Y su concepto clave, aquí la fiscalización busca sancionar. En cambio, la inspección es interna, es de mi personal interno, ¿no? Mi personal interno de un área inspecciona otra área, pero este personal interno no te va a buscar sancionar, no te va a buscar amonestar con dinero, ¿no? Lo que busca es prevenir. Es diferente a la fiscalización que sí busca una sanción, ¿no? Y otro concepto que también es relacionado es la auditoría, ¿no? Una auditoría, hay dos maneras. Puede ser una auditoría interna
y una auditoría externa. Una auditoría interna la puede hacer cualquier también miembro de mi personal. De repente yo, mayormente los que hacen auditorías internas es el personal de seguridad y salud en el trabajo, hacer una auditoría en seguridad, o también el personal de calidad, ¿no? De repente, no sé si en sus empresas tienen área de calidad donde ellos realizan inspecciones para ver todo el sistema, ¿no? De gestión. Lo que busca la auditoría interna es evaluar la eficacia de un sistema de gestión. Y ellos no te van a dar como que, no, ellos, por ser personal interno, no te van a poner una sanción. Lo que buscan ellos es que si estás conforme o no conforme a tu sistema de gestión. Una auditoría externa es un auditor, pero que ya no es parte de tu empresa, o sea, es un auditor externo, es un auditor que lo contrata la empresa para que venga a hacer una auditoría en tu organización y evalúe el sistema de gestión. No, aquí el concepto clave es que tampoco busca sancionar. El auditor no busca sancionar, el auditor busca que haya una conformidad o una no conformidad en el proceso, ¿no? La diferencia entre la auditoría interna y externa es que interna la hace tu trabajador de tu empresa y la externa lo contrata a tu empresa para que te audite, no para que te venga a auditar. No sé si alguno de ustedes ha pasado auditoría antes o de repente les ha caído una FIL, no, que les han hecho una fiscalización, no, de repente alguien quiere comentar si en alguna de sus empresas ha caído han tenido una fiscalización. No, por ejemplo, a mí en obra, cuando trabajé en obra varias veces, ha llegado Sunafil. ¿Y qué es lo que me ha pedido? Me ha pedido la charla de seguridad del día para ver quiénes se han registrado. Me ha pedido mis permisos de trabajo, en ese tiempo estaba haciendo altura, me pedía mi permiso de trabajo en altura y me ha pedido al azar, por ejemplo, vio mi charla y tenía 20 trabajadores y Sunafil lo que hace es, a ver, quiero el registro de inspección, perdón, el registro de inducción de estos 5 trabajadores al azar, ¿no? Entonces tienes que dárselos. Porque claramente, si están trabajando ahorita en obra, ya tienen tiempo, se supone que al inicio de sus labores han tenido que pasar una inducción. O de repente también te pueden, nunca me han pedido registro de inspección, ojo, pero pueden pedirlo porque es un registro obligatorio, ¿no? Entonces, más o menos es eso, como la diferencia entre inspección, fiscalización, auditoría. No sé si alguno de ustedes quiere compartir, de repente han pasado alguna inspección, han pasado alguna fiscalización externa, ¿no? Les han hecho una auditoría, alguna auditoría interna, alguna auditoría externa, perdón, de repente. ¿Alguien quiere comentar? En mi caso, en mi empresa, hemos pasado auditorías externas, ¿no? Por un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hemos pasado también fiscalización con Sunafil. O sin ir muy lejos, puede que Sunafil no llegue de manera presencial a tu organización, pero también te puede mandar una carta disuasiva pidiéndote información, ¿no? Por ejemplo, este año, a mí me ha pedido Sunafil por correo electrónico mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo y toda mi implementación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a veces no puede ir de manera presencial, pero también te pide, y eso también es una fiscalización. ¿Por qué es una fiscalización? Porque te lo está enviando solicitando una autoridad externa o del Estado. Bien, continuando, vamos a explicar un poco los tipos de inspecciones, ¿no? Ya sabemos que las inspecciones son inspecciones internas que te hace tus trabajadores. ¿Cuándo es una inspección planificada? Yo considero que su propio nombre lo dice. Una inspección planificada es una inspección que está programada, ¿no? Y si está programada es que tú lo tienes en tu plan anual, perdón, en tu programa y tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Si tú en tu programa dice que todos los meses vas a hacer inspección de extintores, tienes que ejecutar. Entonces, si el trabajador sabe, no, el trabajador dice, en el plan dice que van a venir mensualmente, entonces tú ya sabes que todos los meses va a venir seguridad a inspeccionar el extintor de tu área. Entonces ya tienes mapeado eso. Si de repente en tu plan dice que cada 2 meses tú haces inspección de PPs a todos tus trabajadores, el trabajador, el colaborador ya sabe, cada 2 meses, siempre viene cada 2 meses. Entonces como que ya estás preparado, ¿no? Para recibir tu inspección. ¿Qué ejemplos tenemos? Inspección mensual de seguridad, inspección eléctrica, inspección de orden y limpieza. De repente, si ya saben que todos los viernes, está como en tu plan, está todos los viernes vienen a ver
una inspección de orden y limpieza, entonces el trabajador ya sabe que todos los viernes llegan. Entonces, esa es una inspección planificada, ¿no? Es como que el trabajador no lo coge de sorpresa, ¿no? Cuando llega, porque el trabajador ya sabe, porque ya sabe porque está en su plan anual. El trabajador ya ha revisado y ese plan se ha difundido, entonces ya sabe que van a llegar. Entonces, es diferente a una inspección inopinada, que es la inspección no planificada. Esta inspección inopinada se realiza sin aviso previo al trabajador, ¿no? Y no está en el plan. Entonces, aquí el trabajador no, no espera que van a llegar, ¿no? De repente, a veces este tipo de inspecciones suelen ser más efectivas. ¿Por qué? Porque el trabajador lo agarras de improviso, no sabe y lo encuentras en realidad a veces con las manos en la masa o lo encuentras haciendo una buena tarea, ¿no? Y estas tipo de inspecciones sucede a veces, también lo comentó, creo que América o alguna de las estudiantes que estaba ahí, cuando hay una queja, ¿no? De repente, ¿no? Te llaman o te mandan una foto, Inge, este trabajador no está usando sus guantes, ¿no? Todos los días tiene esa falta. Entonces tú ya vas ahí. Entonces vas un día y lo agarras desprevenido y vas a ver si de verdad sigue con ese mal hábito de no usar sus guantes. O de repente hay un área que ha tenido un accidente, ¿no? Un trabajador que ha tenido un accidente. Entonces, a raíz del accidente, tú como supervisor SOMA ya tienes como que una alerta y dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir ahora todos los días a esta área para ver. Aunque, a pesar de que no está en tu plan, no lo has planificado, gracias al accidente o al incidente, tú ya vas frecuentemente a hacer tu inspección. Entonces ya se vuelve una inspección inopinada. ¿Por qué? Porque no ha sido planificada, ¿no? Esa inspección no ha sido planificada. Entonces, básicamente es la diferencia. También tenemos una inspección opinada, ¿no? La inspección opinada es una inspección en la cual no está en tu plan, no está planificada, pero sin embargo tú le dices, ¿sabes qué? No está en tu plan, ¿no? Pero de repente llamas al área de logística, ¿sabes qué, compañero? En 5 minutos voy a tu área a hacer una inspección. No está planificada, pero le avisas al trabajador. Entonces ya se vuelve opinada, porque el trabajador ya sabe, entonces ya te pone las pilas. Uy, ahorita en 5 minutos, 10 minutos, chicos, viene seguridad a hacer una inspección, por favor, ordenan todo, ¿no? O de repente también que a mí me ha pasado muy seguido en obra, porque yo trabajo como prevencionista, pero también tenía mi supervisor, ¿no? Que era del Estado. Y por el grupo de WhatsApp comenta, por si acaso, en media hora vamos a hacer inspección a todos los contratistas de orden y limpieza. Entonces, no está planificada, pero ya te avisó. Se vuelve una inspección opinada. Entonces, ¿tú qué haces como prevencionista? Muchachos, todo el mundo a limpiar, porque media hora pasa la supervisión. Entonces, ya se vuelve una inspección opinada, a pesar de que en tu plan no estaba, ¿eh? Porque si estaba en tu plan, pues tú ya sabes que van a llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se necesita coordinar acceso a una zona crítica, ¿no? O se requiere personal técnico presente, ¿no? Se van a revisar las máquinas o actividades específicas como tal. Entonces, ahí ya se vuelven inspecciones opinadas, ¿no? Porque a pesar de no estar planificadas, tú avisas de alguna manera. América dice, con relación a los trabajadores de construcción, ¿qué material de bioseguridad importante debe tener cada uno? Bueno, como tal, un trabajador de construcción, bueno, yo que trabajo en construcción, estamos expuestos a bastantes tipos de fierros, ¿no? Fierros corrugados, ¿no? Entonces, en obra, en construcción, siempre es importante tener el botiquín de primeros auxilios, ¿no? El botiquín de primeros auxilios, en el caso, o tener, también tienen enfermeras, ¿no? En el caso de tener alguna incrustación como tal, con ese fierro, pues podamos curar la herida, ¿no? A los trabajadores de construcción, todos tienen que llegar con la vacuna antitetánica ya como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa algo con un fierro oxidado, una forma de prevenir es ya estar vacunados con eso, ¿no? Y dependería qué tipos de, por ejemplo, de bioseguridad, ¿no? Porque bioseguridad va más que todo para riesgos biológicos como tal, ¿no? Que yo lo veo más relacionado en riesgos biológicos a hospitales, a laboratorios donde sacan muestras de sangre, ¿no? Ahí sí lo que deben tener ese personal para tener equipos de bioseguridad, pues la mascarilla, la cofia, los guantes, ¿no? En ese tipo de en construcción más que todo es por tipo de peligros mecánicos, no tanto como de bioseguridad como tal. Entonces, ahora ya hemos tenido un poquito de conocimiento de los tipos de inspecciones. He planteado dos casos que me gustaría que participen por el chat.
El primer casito es, un colaborador reporta que un contratista está realizando trabajos eléctricos sin su EPP adecuado, ¿no? Entonces, un colaborador reporta, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tu trabajador no está usando los EPPs y están haciendo un trabajo eléctrico. Entonces, el área de seguridad recibe la información y acude al lugar, ¿no? Sin avisar al área para verificar la condición. ¿Qué tipo de inspección sería esa inspección, el primer caso? ¿Sería opinada, inopinada o planificada? ¿Cuál creen que sea? Un colaborador reporta que el contratista está sin EPPs. El supervisor SOMA o el equipo SOMA recibe la información y va directamente al lugar sin avisar a nadie para ver en realidad qué es lo que está pasando. ¿Qué tipo de inspección sería? ¿Opinada, inopinada, planificada? A ver, participen por el chat, por favor. Correcto, América, ¿no? Sería una inspección inopinada, ¿no? ¿Por qué? Porque no va sin avisar, no le dices nada y tampoco estaba, estaba en tu plan anual, ¿no? Tú en tu plan anual, tú no sabes que los contratistas van a estar sin EPPs, no lo planificas, entonces sería una inspección inopinada, correcto, América. El siguiente caso sería, el programa anual de SCT establece que cada mes se realiza una inspección de orden y limpieza en todas las áreas. Entonces, Seguridad y Salud en el Trabajo, el área, le envía un correo al jefe avisándole que la inspección se hará mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué tipo de inspección sería? Dice, el programa anual establece que cada mes yo realizo una inspección. A ver, si está en mi plan anual, ya sería planificada. Ya, entonces ahí ya sería planificada. ¿Por qué es planificada? Porque está en mi plan anual. Pero además yo le llamo y le aviso, ¿sabes qué? Yo voy a ir a esa inspección a las 10 de la mañana. Entonces sería una inspección planificada y opinada, ¿no? Muy bien, América, ¿no? Sería en realidad las dos, ¿no? Planificada y opinada. ¿Por qué opinada? Porque yo le estoy avisando ya que voy a llegar a esa hora como tal, ¿no? Con un previo aviso. Pero también sería planificada. ¿Por qué? Porque está en mi plan anual de seguridad en el trabajo. Entonces, si está en mi plan, ya es planificada. Entonces, esta inspección sería en realidad planificada y opinada como tal. Muy bien, chicos. Gracias por su participación. Creo que hemos estado atentos. Ahora vamos a pasar un poco a otro tema, que es también tiene bastante relación con las inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y es la gestión de no conformidades. Una no conformidad en realidad es cualquier incumplimiento a un requisito de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa es una no conformidad. Es cualquier requisito que tú incumples a tu propio sistema, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente una no conformidad tiene que ser algo que está en la ley. Por ejemplo, ¿no? Me decían si es obligatorio hacer tu inspección diaria. No está en la ley, pero si tú en tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo dices que tienes que hacer la inspección diaria y no la haces, sería una no conformidad. ¿Por qué? Porque tú en tu sistema dices que tienes que hacerlo diario y no lo haces. Entonces, es un incumplimiento del sistema, sería una no conformidad. Por ejemplo, si tú dices que tu inspección de botiquines tiene que ser diaria y no la haces diaria, sería una no conformidad. ¿Por qué sería una no conformidad? Porque tú estás incumpliendo un requisito de tu propio sistema de gestión, lo que está en tu reglamento interno. Pero en cambio, si tú no pones en tu reglamento que tienes que hacerla diaria, entonces ya no sería una no conformidad, ¿no? Entonces, una no conformidad es un incumplimiento a un requisito propio de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, la gestión de no conformidades puede ser por la ley y todos sus reglamentos, puede ser también a través de cualquier norma técnica, ¿no? Si estás en el rubro de construcción, incumple con la norma técnica de construcción, entonces sería una no conformidad. Si estás en el sector eléctrico y incumple una norma técnica del sector eléctrico, sería una no conformidad. También, una no conformidad sería un incumplimiento de la matriz. El mismo ejemplo que les dije, ¿no? Que les puse al inicio. Si tengo un trabajador que está expuesto a ruido y tú no le das EPPs para ruido, sin embargo en tu matriz dice que tiene que usar tapones y orejeras, sería una no conformidad, ¿no? ¿Por qué es una no conformidad? Porque tú en tu matriz pusiste que tu control es que use protección auditiva.
si tú pones que tu control es que use y tú como empleador no le das a tu SPP, entonces tú estás incumpliendo, ¿no? Con tu propio sistema, entonces sería una no conformidad. Por ejemplo, también, si en tu mapa de riesgos tú dices que en esta zona tiene que ir un botiquín o extintor y no colocas, y en realidad solamente está en el plano, cuando tú vas a tu mapa no aparece, también sería una no conformidad, porque tú mismo, por así decirlo, te estás poniendo la soga al cuello. En tu plano dice, pero en realidad no lo haces, ¿no? Otra gestión de la no conformidad es algún compromiso con tu plan anual, ¿no? Lo que yo decía, si tú planificas 5 capacitaciones al año que vas a hacer en seguridad y termina el año y ves que solamente has cumplido una capacitación, ¿sería una no conformidad o no? Claro, ¿no? Sería una no conformidad. ¿Por qué? Porque ha sido un compromiso con tu plan anual. De repente, en tu plan dice que tienes que cumplir con el 70% de las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, inspecciones internas. Llega el año, termina el año y tu meta era 70 y tú hiciste 73. Ahí no sería una conformidad porque estás dentro, pasaste tu meta. En cambio, si hiciste 69% de inspecciones, ahí sí sería una conformidad, ¿no? Porque estás alterando tu plan anual. Estás alterando tu plan y programa que tú habías mapeado y en realidad no lo cumpliste. ¿Cuándo detecto yo una no conformidad? Yo la puedo detectar en una inspección, la puedo detectar en una auditoría, en un reporte de algún trabajador, incluso después de en la investigación de un accidente o un incidente de trabajo, también yo puedo verificar Uy, Victoria dice que está en plena carretera y se entrecorta el Meet. Uy, pero lo bueno es que va a quedar grabado, Victoria, la clase para que la puedas volver a escuchar en cuanto tengas mejor señal. Ya la clase va a quedar grabada. Y también vas a tener disponibilidad del material. Entonces, continuando, ¿cuál es la importancia de la gestión de las no conformidades? ¿No? Porque ya, yo tengo no conformidades, pero ¿qué tengo que hacer con ellas? Tengo que gestionarlas de manera adecuada, ¿no? Igual que una inspección, la no conformidad me previene accidentes e incidentes de trabajo. Sí, como tal me previene accidentes de trabajo, ¿no? Promuevo una mejora continua, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mejoro mi cultura de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo identifico no conformidades, la corrección va a hacer que yo mejore mi cultura de seguridad. Voy a optimizar procesos y recursos también. Voy a evitar reincidencias, ¿no? Porque si yo tengo una no conformidad, ya me va a alertar que ahí tengo un error. Entonces yo lo voy a reparar, ¿no? Para eliminar esa no conformidad. Entonces ya no voy a tener reincidencias, ¿no? No sé, siempre, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que todos los días era, hay un desnivel, y lo reportaba, lo reportaba, y nunca lo reparaban ese desnivel, ¿no? Un desnivel donde todo el mundo se tropezaba en mi empresa. Entonces, yo no voy a ir, como supervisor SOMA o como profesional SOMA a reparar el desnivel porque yo no estoy capacitado para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Eso lo tiene que hacer el área de mantenimiento. Entonces, yo lo reportaba y nunca. Llegó una auditoría y el auditor externo lo puso como no conformidad, como condición insegura, ¿no? Al día siguiente, para que eliminar ese no conformidad del auditor, repararon y lo pusieron liso. Entonces, a veces la no conformidad, al ser, digamos, al ser observada por un auditor, que es un ente, puede ser externo, entonces la empresa hace que mueva, que gestione mejor y ya elimine la reincidencia. Entonces, por fin, decía yo, ¿no? Después la auditoría, al auditor le han hecho caso y al supervisor nada. Entonces, a veces suele pasar eso, ¿no? Suele pasar que cuando es algo externo o cuando ya va a haber por escrito, porque imaginemos que no repararon esa condición, va a haber un informe de auditoría donde te diga que tienes un porcentaje tanto de no conformidades. Entonces, regularmente en las empresas nadie quiere que, ¿cómo se llama? Que haya no conformidades. Victoria dice, ¿qué tipo de inspecciones se deben realizar en discotecas y evitar una tragedia como la discoteca de Utopía? No, es una buena pregunta. Bueno, en las discotecas como tal, yo puedo identificar, hacer una inspección locativa primero, ¿no? Primero ver, porque no sé si han visto que hay discotecas que tienen como segundos niveles y tienen unas barandas nada más que están, digamos, al abismo, ¿no? Yo inspeccionaría el tema de las barandas, el tema de pernos, el tema de escaleras, ¿no? Más que todo en las discotecas o en este tipo, se vea que tenga salidas de emergencia, que tenga salidas de emergencia como tal, que tenga equipos de respuesta a emergencia, que haya extintores, no que haya letreros de salida,
también lo que es importante acá es el tema del aforo también, ¿no? El tema del aforo, porque a veces las discotecas con tal de llenar, llenar, vender, sobrepasan el aforo, ¿no? Y también el tema eléctrico es importante, ¿no? Porque las discotecas en realidad tienen equipos de sonido, DJ, pero no revisan sus cables, no hay nadie que revise sus tomacorrientes, de repente si están en buen estado, no sé si sus enchufes de repente son hechizos, ¿no? O de repente, no sé, tienen un tomacorriente que se les ha salido y lo han amarrado con una bolsa, o sea, no sabemos. Entonces, en discotecas, por ejemplo, lo que es clave, yo puedo identificar tema eléctrico, todo tema eléctrico, cableado, ¿no? Evitar conexiones hechizas, ¿no? Todo lo que sea tema eléctrico, tema de evacuación también, no tener salidas de emergencia, tema locativo, no tener barandas, ¿no? También el tema de ventilación también, ¿no? Tener lugares para, o tener aire acondicionado, tener ventilador, ¿no? Un montón de cosas que ver, ¿no? Claro, no manipular fuego, que haya señalizaciones, ¿no? Prohibido el paso, o acá hay un extintor, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en las discotecas también debe tener un área o un cuarto de donde salga toda su energía eléctrica, porque la discoteca que tiene luces, la discoteca tiene luces, tiene cámaras, tiene todo, ¿no? Y también hay una parte de discotecas que tiene material inflamable, ¿no? Tiene alcohol, no tiene bebidas alcohólicas. Entonces, eso tiene que estar aislado de la parte de donde pueda generar un tipo de calor, ¿no? Como dice América, no manipular fuego. Entonces, la parte de productos químicos o la parte de alcohol que sea inflamable tiene que estar separada de donde yo tengo pues tomacorrientes, todo eso, ¿no? El tema de que también en las discotecas venden cigarros, ¿no? Y el cigarro, hay encendedores, entonces hay un tipo de fuego, ¿no? Entonces de repente yo puedo establecer, ¿no? Que hay un área para personas que fumen, que sea al aire libre. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿no? En la discoteca yo boto mi cigarro que todavía está prendido y de repente hay un cable pelado, ¿no? Y se puede hacer un amago. Entonces, hay de realidad inspecciones en seguridad, hay que hacerlo en todos lados, en farmacias, en discotecas, en restaurantes, en cualquier tipo de industria, la verdad, ¿no? Muy buena pregunta ahí de Victoria. Entonces, ya continuando con la gestión de no conformidades, me ayuda a reducir la probabilidad de un accidente grave, un accidente mortal, y también la no conformidad pues me ayuda a evitar que haya un tipo de multa o sanción. No, los tipos de no conformidades, tenemos no conformidades críticas, ¿no? Las no conformidades críticas son las no conformidades más graves, ¿no? Se presenta cuando existe incumplimiento que pone en riesgo la vida o la seguridad de los trabajadores de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características tiene que tener una no conformidad crítica? Que puede ocasionar un accidente grave, ¿no? O mortal, que incumple un requisito de la ley 29783 o su reglamento, ¿no? Que se detecten actividades de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, altura. Una no conformidad no crítica, pues es yo como auditor ver que un trabajo, está haciendo un trabajo de soldadura y tengo un metro gasolina, por ejemplo, ¿no? Imagínense, soldadura que es material que tiene chispas con un tema de producto químico, gasolina, a un metro, que la chispa le puede llegar. No es algo inminente, es algo que puede tener un incendio, entonces sería una no conformidad crítica, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Ya que América dijo en una discoteca, ¿no? ¿Cuál sería una no conformidad crítica en una discoteca, por ejemplo? ¿No? Tener cables expuestos o enchufes en mal estado, ¿no? O sobrecargar enchufes y al lado tengo personas que están fumando, ¿no? Cigarro, que en algún momento tiran un cigarro y se prende eso. Entonces sería una no conformidad crítica, ¿no? Porque no, independientemente del rubro, en cualquier lado puede haber una no conformidad crítica. Entonces también eso es importante conocer, ¿no? Una no conformidad mayor son desviaciones importantes que afectan el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y representan un riesgo significativo, ¿no? Aunque no necesariamente es inmediato. ¿Qué características presentan? ¿No? Generan condiciones que podrían causar accidentes si no se corrigen, representan fallas en los procesos clave, ¿no? Del sistema per se, de capacitación, procedimientos. ¿No? Las no conformidades mayores pueden ser repetitivas, ¿no? Y lo que demuestra también que hay una falta de control en ese proceso. ¿Qué ejemplos? Por ejemplo, permiso de trabajos incompletos o mal llenados, ¿no? Justamente eso, ¿no? Registros de inspecciones sin evidencia real, tiene una conformidad mayor, ¿no? Tener fotos de inspecciones, pero no tener ni registro como tal. O sería un tipo de inspección, pero tener una conformidad mayor.
O, por ejemplo, un equipo de protección colectiva sin mantenimiento autorizado, ¿no? Por ejemplo, no sé, tener mi señalización con una cinta de peligro, pues que ya se cae, que está floja, que viene el aire y se la lleva en obra. En obra pasa bastante eso, ¿no? Que pongo mi señalización, viene un ventarrón, pues y mi señalización está en el suelo, caída, sin capuchón, entonces ya se vuelve una no conformidad mayor, aunque no afecta directamente a algo significativo, pero tiene un impacto, ¿no? No necesariamente es inmediato, pero impacto, ¿no? Las no conformidades menores son desviaciones leves, ¿no? Que no representan un riesgo inmediato para la seguridad y que no afectan un proceso crítico, ¿no? Por ejemplo, su característica principal es que la no conformidad menor no genera un daño directo, ¿no? Son fallas puntuales. La corrección puede programarse sin urgencia. No es que lo tengas que hacer debido a muerte, ¿no? No es como un trabajo en altura que tienes que hacer debido a muerte, ¿no? O que no afecte el control del riesgo, ¿no? Por ejemplo, una señalética deteriorada, ¿no? Un área desordenada, ¿no? De repente tenemos un registro con un error de fecha o de firma, ¿no? De repente tenemos un registro de inspección que le falta llenar un apartado, ¿no? La inspección como tal está, ¿no? Tu registro vale, sirve, pero de repente te falta llenar algo, entonces eso no es algo de vida o muerte. Lo importante es que tu inspección la has hecho. ¿Tiene un error? Sí, pero te falta de repente algún número, algún dígito, entonces ya se vuelve una no conformidad menor. El auditor no te puede poner no puede ser como algo crítico, pero te la puede observar, ¿no? O de repente un extintor que no tenga señalética de que aquí hay un extintor. Entonces, el extintor como tal está. Si pasa una emergencia, yo voy a saber cómo usarlo, ¿no? Pero la etiqueta rota es algo que yo puedo poner después, programar, pero de repente no va a afectar mi proceso como tal, ¿no? De evitar el fuego. Entonces, ¿cuál es el proceso de la gestión de las no conformidades? ¿No? El proceso, la primera es la identificación, ¿no? El proceso de identificación es cuando yo detecto la desviación, ¿no? Respecto a un documento, a un requisito legal, ¿no? A una norma interna. Una vez que yo identifico cuál es la no conformidad, yo registro y clasifico, ¿no? Yo documento la no conformidad y la clasifico si es una no conformidad mayor, una conformidad menor o una no conformidad crítica, ¿no? Yo la clasifico, ¿no? Y la registro, ¿no? La tercera parte de contención es cuál es la acción inmediata que yo le doy a mi no conformidad para mejorar y eliminar, ¿no? Eliminar y reducir el riesgo. Una vez que yo ya tengo identificada hago la investigación, ¿no? Analizo cuál es la causa de mi no conformidad, por qué ha pasado esto, ¿no? ¿Quién ha sido no quién ha sido el culpable, no, sino ha sido por un acto inseguro, ha sido por una condición insegura, me faltó señalizar, no sé, el trabajador estaba apurado, entonces yo empiezo a investigar, ¿no? Y acá puedo investigar con cualquier método, puedo hacer Ishikawa, puedo hacer el método de los 5 por qué, ¿no? Ahí ya depende también de cada uno de la gestión de herramienta que desee utilizar. Las acciones correctivas son una vez que yo ya identifiqué mi no conformidad, ¿qué propongo? ¿No? ¿Qué propongo para yo mejorar según mi investigación lo que me ha salido? ¿No? ¿Qué es lo que propongo? De repente propongo comprar un equipo nuevo, propongo capacitar a mi personal, de repente mi acción correctiva es realizar mantenimiento a un equipo, etcétera, ¿no? Luego, verificar la eficacia es yo hacer una inspección luego a ver qué tan exitoso y eficiente ha sido mi control, ¿no? Si mi medida de control fue de repente darle mantenimiento al equipo, yo voy a una inspección mensual a ver cómo está funcionando el equipo, ¿no? De repente, si yo en mi inspección encuentro que el equipo está fallando de nuevo, ¿qué quiere decir? Que no ha sido una acción correctiva exitosa, ¿no? Porque aún sigue fallando. Entonces yo, de nuevo, propongo una nueva acción correctiva para mejorar, ¿no? Y el cierre y la mejora continua, ¿no? Como en todo sistema de gestión tenemos que tener mejora continua, se comunica, se formaliza y se cierra el caso para reforzar el sistema de gestión, ¿no? Bueno, acá tenemos un caso aplicativo que me gustaría que participemos por el chat, ¿no? Para ir cerrando ya este tema. El escenario es simple, ¿no? Es una inspección semanal que se hace en una empresa que le vamos a llamar, que se llama Metalsur. Se observa que un trabajador opera una esmeril angular sin protección de disco, o sea, sin guarda de seguridad, ¿no? ¿Cuál sería la no conformidad que ustedes identifican acá, en este caso pequeño? La no conformidad, ¿cuál sería?
Ustedes como supervisores SOMA encuentran este trabajo, ¿no? Encuentran a este trabajador operando un esmeril angular o una moladora sin su guarda de protección o su guarda de seguridad. ¿Qué no conformidad identifican? Si ustedes fueran auditores, a ver, auditor de esta empresa, ¿cuál sería la no conformidad? Recuerden que la no conformidad siempre se basa en base al sistema de gestión, a una normativa, a una norma técnica, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la no conformidad de este caso? A ver, Raúl, Lady, Eloy, América. ¿Cuál sería la no conformidad del casito? Correcto. América dice no usar la protección. Como tal, esa es la no conformidad es que el trabajador usa una herramienta sin su protección, ¿no? Esa sería la no conformidad. Y de repente, ¿a qué incumple? Porque la no conformidad está amarrada siempre a algo. De repente esta empresa Metal Sur en su reglamento dice que todo equipo de protección, perdón, que todo equipo eléctrico tiene que tener sus guardas. Eso está en mi RIS. Si en mi RIS dice eso, que todos mis equipos tienen que tener guarda y yo no tengo la guarda, el operador no tiene la guarda, ya sería una no conformidad, ¿no? Y también, pues, a la ley, no, al reglamento de la ley, ¿no? Al Decreto Supremo 005-2012, el artículo 58 menciona que todas las máquinas tienen que tener sus resguardos obligatorios. Entonces, ahí hay una no conformidad como tal, ¿no? ¿Qué tipo de no conformidad sería? Ese, es el tema de la guarda. ¿Sería mayor? ¿Sería menor? ¿Qué pasa si la guarda sale volando? Perdón, si sale, claro. Correcto, Eloy, ¿no? También la no conformidad es no seguir los lineamientos de seguridad estipulados en su reglamento o en su sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Correcto. Y está bien, América nos dice que es mayor, ¿no? Claro, porque imaginemos que no tiene la guarda, el disco sale volando, puede caerle en cualquier parte del cuerpo, incluso puede caerle a un trabajador, hacer una amputación, ¿no? Entonces sería una no conformidad mayor. ¿Cuál creen que es la acción inmediata que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer en ese momento? Si ustedes como auditores encuentran a ese trabajador, ven que es una no conformidad mayor, ¿cuál es la acción primera, inmediata al hacer? Ustedes como, claro, ¿cuál sería la acción inmediata? En primera, yo creo que lo que se debe hacer es detener la actividad, ¿no? Si yo veo eso, detengo la actividad antes de que suceda cualquier cosa, ¿no? Antes de que suceda un accidente, como dice Eloy, ¿no? Y América. Entonces, yo detengo la actividad. Detengo la actividad, le doy un feed al trabajador, le pregunto por su guarda, dónde está, ¿no? De repente me dice, no sé, está guardada, se malogró y no avisé, ¿no? Entonces, ahí por ahí ya vas haciendo tu investigación, ¿no? De repente, ¿no? Imaginemos que la guarda dice está malograda. Si está malograda la guarda, ¿qué le podríamos decir al trabajador, ¿no? ¿Por qué no informaste, no? Si la guarda está malograda, nadie te va a pegar, no, no, de repente nadie te va a pegar, nadie te va a gritar, se malogró, es producto del trabajo, ¿no? Entonces, la acción inmediata o correctiva sería coordinar con el área de producción y logística para comprar la guarda, ¿no? Pero de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Es urgente el de producción, ¿no? Tú no me puedes parar el trabajo, ¿no? Entonces, como les digo, recordar el tema en la clase pasada que vimos de liderazgo, ¿no? Que mantener ese liderazgo autoritario y no ceder ante presiones y decir no, o sea, no puede trabajar sin guarda de seguridad y sobre todo falta careta ahí también, ¿no? Ahí falta una careta facial porque los lentes solamente te cubre la vista, ¿no? Pero ¿qué pasa si el disco sale hacia el cuello, hacia la cara, ¿no? Si tienes la careta, la amortigua un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para evitar eso? De repente, implementar con el trabajador un checklist, ¿no? Un checklist sin un permiso, ¿no? De repente, sin tu guarda no puedes trabajar, que te lo firme tu supervisor o avisar, ¿no? De repente sería ya coordinar también con producción para que no puedan pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que inspeccionen antes, porque ¿qué hubiera pasado si antes de hacer ese trabajo inspecciona el trabajador y ve que le falta su guarda? Avisa, ¿sabes qué? Mañana voy a trabajar con amoladora y mi guarda está malograda. De repente, si lo hubiera hecho una inspección un día antes,
hubieran comprado la guarda, ¿no? Pero de repente por el apuro no lo hizo. Entonces se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Y como tal, podría ser una sanción también, ¿no? De repente el reglamento dice que todo eso se sanciona, lo sancionas como para el trabajador para que quede para que no lo vuelva a hacer. De repente le das una capacitación específica, una retroalimentación, ¿no? Una charla nueva, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer e implementar, ¿no? Y bueno, entonces, como parte final, cómo verifico yo la eficacia? Entonces sería yo hacer un seguimiento, ¿no? De repente, si mi control fue hacer un registro de inspección, ya semanalmente ver cómo están llenando el registro, o de repente yo pedir fotos a mis trabajadores, cada vez que usen guarda, por favor avísame, mándame una foto para yo ver cómo van los controles, ¿no? De repente si usa su careta, si ya tiene su guarda, ver cómo el trabajador va, ¿no? Bien, muchachos, bueno, espero que haya quedado claro el tema de inspecciones y no conformidades y la gestión de no conformidades. Gracias a todos por su participación, ¿no? He visto también que igual que la clase pasada han participado bastante, ¿no? Han comentado por el chat, también han dado muchos aportes, que es importante también, me han comentado de sus empresas. Entonces, gracias por eso, gracias por la clase. Igual los invito a seguir participando en lo que queda del curso. Aún nos quedan 3 sesiones más, igual de importantes, ¿no? Que les va a ayudar a mejorar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cualquiera de sus organizaciones, independientemente del rubro. Y bueno, gracias Victoria, no espero puedas ver la repetición de la clase. También los animo a que no se olviden de inscribirse en el curso para que finalmente puedan tener su certificación, ¿no? Que es importante, ¿no? Incluso con la certificación pueden ustedes inspeccionar en seguridad en empresas pequeñas, ¿no? A mí me han llamado, como les dije, de discotecas, no, pero me han llamado de restaurantes, me han llamado de farmacias para hacer ese tipo de inspecciones. Entonces, es importante, ¿no? Sobre todo, así sean empresas pequeñas, ustedes saben que como profesionales de seguridad que el riesgo y los peligros están en todos lados. Entonces, la inspección y esta capacitación les va a ayudar bastante a ustedes. Bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.